En esta ocasión somos el grupo número 6. Nos corresponde hablar acerca de los sentidos especiales: olfato, gusto y tacto. El olfato. El olfato opera a mayor distancia que el gusto. Puede captar las sustancias que flotan en el ambiente. Se considera además que el olfato es unas 10.000 veces más sensible que cualquiera de los otros 4 sentidos. Anatomía de los receptores olfatorios. La nariz comprende de 10 a 100 millones de receptores especializados en el olfato. El epitelio olfatorio tiene una área total de 5 centímetros cuadrados, ocupa la parte superior de la fase nasal, cubre las superficies inferiores de la lámina cribosa y se extiende por el cornete nasal superior y la parte superior del cornete nasal medio. El epitelio olfatorio consta de 3 tipos de células: receptores olfatorios, sustentaticulares y células madres nasales. Los receptores olfatorios: neuronas de primer orden de vía olfática, son bipolar y su punta expuesta es una dendrita en forma de perilla. Los sitios de transducción de este sentido son los cilindros olfatorios, que se proyectan desde la dendrita. Las células sustentaculares son unidades epiteliales cilíndricas de la mucosa, que revisten la nariz, brindan sostén físico, nutrición y aislamiento eléctrico compuesto a los receptores. Las células madres basales se ubican entre los fundamentos de las sustentaculares y se hallan en división continua para producir nuevos receptores, cuya vida es la poca más o menos de un mes antes de su reemplazo. El tejido conectivo que brinda sostén al epitelio olfatorio, incluyendo las glándulas de Bowman, productoras de moco, en cual incluye por los conductos hasta su superficie epitelial olfatoria para las sustancias olorosas. Fisiología de la olfacción. La capacidad del ser humano para reconocer casi unos 10.000 aromas distintos depende de la actividad o encefalía que provoca la actividad de muchas combinaciones diferentes de receptores olfatorios. De receptores reaccionan a moléculas aromáticas del mismo modo en que hacen muchos otros receptores sensoriales al percibir los olores específicos. La vía olfatoria. En ambos lados de la nariz, los receptores olfatorios cruzan unos 20 orificios olfatorios presentes en la lámina cribosa del etmoide. Dichos haces, cuyos números aproximados es de 40, se denomina en conjunto nervioso olfatorio y terminan en 2 masas de sustancias gris encefálicas: el bulbo olfatorio, situado bajo los bulbos frontales del cerebro, y lateral a la apófisis gris de la etmoide. En esta imagen podemos observar lo que es aquí el bulbo olfatorio, que se encuentra aquí. Podemos observar también la lámina cribosa, que está aquí. Y también podemos observar de lo que estoy hablando sobre la dendrita, que se encuentra aquí, y el silicio olfatorio, que se encuentra en esta parte de aquí. Al igual que la olfacción, el gusto es un sentido que funciona por mecanismos químicos, pero requiere que se disuelvan de las moléculas estimulantes para que sean detectadas. El gusto o gustación es más sencillo que la olfacción, ya que permite distinguir solo 4 tipos principales de estímulo, los cuales son dulce, salado, agrio, amargo. Anatomía de los receptores gustativos. Los receptores de las sensaciones gustativas se localizan en los botones gustativos.
Estos en número cercano a 1000 en adultos jóvenes. Se hallan principalmente en la lengua, aunque también en el paladar blando, laringe y faringe. Su número disminuye con la edad. Cada botón gustativo es una estructura oval que consta de 3 tipos de células epiteliales, las cuales son sustentaculares, basales, gustativas. Cada botón gustativo es una estructura oval que consta de 3 tipos de células, las cuales son las que mencioné. La pestaña gustativa se proyecta hasta la superficie externa del poro gustativo, que es la abertura del botón gustativo. Las células basales localizadas en la superficie externa del botón, cerca del tejido conectivo, dan origen a las células sustentaculares. Se convierten en las células gustativas, con vida de promedio de 1 a 10 días. Estas últimas en su base forman sinapsis con dendritas de neuronas de primer orden, que constituyen la primera porción de la vía gustativa. Dichas dendritas se ramifican considerablemente y tienen 4 contactos de muchos de los receptores gustativos. Los botones gustativos están situados en las prominencias de la lengua, las papilas que le confieren su aspecto rugoso a la cara superior de la lengua. Las papilas circunvaladas son las más grandes y forman una V e intervienen en la parte superior de la lengua. Las papilas fungiformes son prominencias con una forma de hongo, dispersas en toda la superficie lingual. Estos tipos de papilas contienen botones gustativos, además en toda la lengua. Hay papilas fungiformes, estructuras puntiagudas que pocas veces contienen botones gustativos. Fisiología del gusto. Los compuestos o alimentos ya disueltos pueden tener contacto con la membrana plasmática de las pestañas gustativas. Esto estimula a las células receptoras, las cuales contienen un neurotransmisor. Luego de esto se generan impulsos nerviosos en las neuronas sensoriales de primer orden, que tienen sinapsis con las células gustativas. Cada una de estas puede responder a 2 o más de los 4 sabores primarios. Los umbrales y adaptación del gusto. Existe un umbral de percepción para cada uno de los 4 sabores primarios. El umbral para las sustancias amargas es el más bajo o de alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque las sustancias amargas pueden ser venenosas y por ello es que este umbral puede tener la función de protección. Los otros 3 umbrales son mayores o de menos sensibilidad que el anterior. La adaptación a un sabor específico ocurre entre 1 o 5 minutos de estimulación continua. Esto se debe a cambios en los receptores gustativos, olfatorios y en las neuronas de la vía gustativa, en el sistema nervioso central. La vía gustativa. Las fibras gustativas de primer orden se extienden desde los botones gustativos hasta los 3 nervios craneales. Luego se generan impulsos a los 2 tercios anteriores de la lengua. Esto se transmite a través del nervio facial. Los del tercio posterior fluyen por el glosofaringeo. Luego los impulsos nerviosos llegan al bulbo raquídeo. De ahí se proyectan al sistema límbico, hipotálamo y al tálamo. Del tálamo ascienden al área gustativa primaria. Y por último se origina la percepción del gusto. El tacto es uno de los 5 sentidos. Tiene por función percibir sensaciones de contacto, presión y temperatura y enviarlas al cerebro. Se localiza en la piel, órgano que recubre el exterior del cuerpo sirviéndole de protección. El tacto burdo es la capacidad para percibir que algo tuvo contacto con la piel, sin que se puedan precisar su localización, forma, tamaño o textura. El tacto discriminativo proporciona información específica acerca de la sensación, como el sitio preciso de la piel en que hubo contacto y la forma, tamaño y textura de la fuente del estímulo. Son 2 los tipos de receptores táctiles de adaptación rápida. Los corpúsculos de Meissner son receptores de tacto discriminativo localizados en las papilas dérmicas de la piel no pilosa, principalmente en las yemas de los dedos y palmas de las manos. Cada corpúsculo
es una masa de dendritas en forma de huevo, a la que le rodea una capa de tejido conectivo. Los plexos del pelo de la raíz que se encuentran en la piel pilosa y consisten en terminaciones nerviosas libres que rodean a los folículos pilosos. Estos plexos detectan los movimientos de la superficie cutánea que afectan a los pelos. También existen dos tipos de receptores táctiles de adaptación lenta. Los mecanorreceptores cutáneos tipo 1 o discos de Merkel son terminaciones nerviosas libres aplanadas en forma de plato que tienen contacto con las células de Merkel del estrato basal. Los mecanorreceptores cutáneos tipo 2 o corpúsculo de Ruffini son receptores alargados, encapsulados que se encuentran en capas profundas de la dermis. La presión y vibración. La presión es una sensación sostenida en el área más grande que la correspondiente al tacto. Los receptores que contribuyen a esta sensación abarcan los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini, así como los mecanorreceptores tipo 1. Los corpúsculos de Pacini son estructuras ovalares grandes, compuestas de una cápsula de tejido conectivo dispuesta en forma de capas, como una cebolla. Envuelven a una dendrita, al igual que los corpúsculos de Meissner, son receptores de adaptación rápida, se distribuyen ampliamente en el cuerpo. Las sensaciones de vibración se deben al impulso sensorial que se repite con rapidez, provenientes de receptores táctiles. Los receptores de las sensaciones de vibración son los corpúsculos de Meissner y de Pacini. Los primeros detectan la vibración baja, los corpúsculos de Meissner, y los segundos de alta frecuencia, que son los corpúsculos de Pacini. La comezón y cosquilla. La comezón es una sensación que resulta de la estimulación de terminaciones nerviosas libres por ciertos compuestos, como la drasticidina, con frecuencia a la raíz de una respuesta inflamatoria local. Se piensa que la cosquilla la única sensación que una persona no puede provocar en sí misma. Estas medidas son determinaciones nerviosas libres y corpúsculos de Pacini. Todavía se desconoce el por qué ocurre, principalmente solo cuando otra persona nos toca. En resumen, el olfato. El sentido del olfato capta los olores. El tacto. El sentido del tacto capta texturas, forma y dureza de los objetos. El gusto. El sentido del gusto percibe los sabores. Integrantes del grupo: Ingrid Mariela Escobar Zuria, número 19. Catherine Stephanie Luna Zelaya, número 28. Madeline Gabriela Mendoza García, 31. Wilfredo Antonio Ortiz Arqueta, 36. Jennifer Carolina Sierra Hernández, 43.